Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oro Mar. Y nos preguntábamos antes de regresar de la pausa publicitaria si el Ecuador debe de replantear la explotación del ITT debido a la crisis de inseguridad y económica por la que está atravesando el país. Ese tema precisamente lo vamos a conversar con el ingeniero Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador, quien se encuentra en los estudios de Oro Mar Televisión. Muchísimas gracias, ingeniero Ítalo Cedeño. Pero antes, me gustaría preguntarle un tema personal, porque usted estuvo implicado en un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de acción pública. ¿Cómo avanza este proceso? ¿En qué quedó? Bienvenido. Muchas gracias, Pedro Clotario. Un saludo cordial a toda la audiencia de Oro Mar. Es un proceso que se cerró por parte de la Fiscalía una vez que encontraron que tanto un audio como un video eran falsos. Simplemente se revirtió el proceso y más bien las personas que acusaron ahora son acusados. Es un karma, es un castigo divino. Gracias a Dios, pues yo no tengo nada que ver en ese proceso, no estoy ni siquiera en investigación. Imagínense, hay varias etapas en la Fiscalía, ni siquiera llegué a la investigación. Definitivamente, entonces, las pruebas que se presentó por parte del medio digital La Posta fueron forjadas, fueron pruebas infundadas o malintencionadas. Yo diría que simplemente le pasaron esas aparentes pruebas y lo reprodujeron. No la verificaron, no la contrastaron, no verificaron, no hicieron el proceso profesional del periodismo. Lo que tiene que hacer un periodista de investigación, verificar. Y obviamente ellos tienen que presentar la verdad, pero no lo hicieron en base a dos audios montados y un video trucado donde los personajes no se corresponden. Hicieron una conjetura. Como la Fiscalía siempre tiene que investigar, lo hizo de oficio y no llegó a ninguna conclusión en contra mío, gracias a Dios. Perfecto, aclarado ese tema, vamos a lo que un poco nos convocó esta conversación, esta plática. Ingeniero Ítalo Cedeño, hoy que el país está viviendo una situación sumamente complicada, difícil en el ámbito de la inseguridad y de la crisis económica, ¿cree que debemos replantearnos para explotar el ITT, donde existe una reserva muy importante de petróleo, y es que el pueblo ecuatoriano ya se pronunció por el cierre para dejar bajo tierra este recurso natural? Pero ¿cómo debemos replantearnos? Porque ese dinero lo necesitamos, no nos podemos dar el lujo de tenerlo bajo tierra cuando lo podemos explotar y lo podemos hacer dinero, traducirlo en dinero para invertir en lo que necesitamos, en seguridad y cubrir el hueco fiscal. Es lo que cualquier país inteligente tiene que hacer. Obviamente, si usted en su casa, Pedrito, tiene bajo la alfombra dinero, usted no va a salir a los bancos a prestar, usted no va a salir a los familiares a que le regalen dinero si usted tiene el dinero en su casa. Lo mismo ocurre con Ecuador. Somos muy ricos en el subsuelo y somos pobres en la superficie. La naturaleza, Dios nos regaló una riqueza increíble, formidable, tenemos que aprovecharla. Pero le corrijo, y corrijo a todos los medios de comunicación a través de su programa. La gente no ha votado que el petróleo se quede bajo tierra. La gente no ha votado que el petróleo se quede en el Yasuní. La gente no ha votado que el petróleo se quede en el suelo. Ni siquiera ha votado que el petróleo se quede en el subsuelo. Lo que la gente votó, si ustedes recuerdan la papeleta, es que el petróleo se mantenga bajo el subsuelo. Y bajo el subsuelo no hay nada. Lo que hay es una roca ígnea, es un manto, es el núcleo, temperaturas encima de 3.000 grados centígrados. Solamente vemos ese material cuando en las erupciones volcánicas sale a la superficie la roca fundida, la lava. Parecen ríos con velocidades extraordinarias. Eso es lo que hay bajo el subsuelo. Allí no hay hidrocarburos. Cualquier técnico que se respete no podría mantener el petróleo bajo el subsuelo porque no existen hidrocarburos bajo el subsuelo. Es decir, que fue una pregunta mal planteada, no tuvo la relación entre la semántica y la coherencia. Es una pregunta capciosa, porque la gente repite... ¿Capciosa y tramposa? Muy tramposa. Pero si un técnico quiere aplicar esa pregunta y esa respuesta, no lo puede hacer, es inejecutable.
Bajo el subsuelo no existe nada. Es como que yo le diga, a ver, Pedrito, usted va a acostarse debajo de la cama. Y después viene y quiere acostarse encima de la cama. No, yo le he dicho debajo de la cama. O que aquí que tenemos una alfombra, yo le digo, mire Pedrito, todo lo que usted encuentre bajo la alfombra es suyo, lléveselo. Y usted quiere llevarse lo que está encima de la alfombra. Es cosa diferente bajo el subsuelo. Y cualquier técnico conoce lo que existe bajo el subsuelo. No hemos llegado a esas profundidades. Bueno, lamentablemente ya hay un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano y hay quienes dicen Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Qué significaría para los ecuatorianos cerrar este recurso natural o el ITT? Significaría perder por lo menos neto $1.000 millones al año. Ingresos de 1.400 millones. No todos los costos de producción se van fuera del país. Tal vez algunos consumibles importados, pero todo ese dinero que genera el ingreso bruto se queda en el país. 1.400 millones de dólares a la tasa de producción actual. Pero el ITT puede producir 4 veces eso. Estamos produciendo números redondos, 50.000 barriles de petróleo por día. Podemos producir 200.000 barriles por día. Es decir, podemos tener 4.000 millones de dólares netos. Y, por ejemplo, para comparar solamente, el IVA va a generar futuro 1.000 millones de dólares, si es que no hay recesión económica, porque es un impuesto recesivo. Claro. No digo que si eso también fuera necesario. Pero el IVA tiene un retorno inmediato y directo, no así día a día. No así día a través día. de la explotación de... La explotación de petróleo ya está. Pero los recursos no son inmediatos, ¿sí? Los recursos son inmediatos, ya está produciéndose. No es que va a producirse. Va a producirse mucho más si somos eficientes con tecnología y con inversión. Va a producirse mucho más, pero ya está produciendo. Y lo que se quiere es un harakiri. Enterrar esa riqueza, desmantelar todas las instalaciones. Eso cuesta por lo menos 1.500 millones de dólares y por lo menos se tendrá que hacer en 5 años. Es una locura, o sea, en ningún país del mundo hacen estas locuras, nadie. Esto sería un hito mundial de dejar la riqueza bajo el subsuelo cuando nos morimos de hambre en la superficie. ¿Qué tiempo le tomará en cerrar definitivamente el ITT, tomando en consideración que son equipos, maquinarias y tantos elementos que forman parte de este proceso de explotación petrolera? Como le dije en el segmento anterior, por lo menos 5 años, con la mejor tecnología, porque no es como cerrar una llave de agua. Cerrar un pozo petrolero... Pero la idea es cerrarlo y sin producir absolutamente nada de petróleo. Nada de petróleo y nada de daño al ambiente, porque si yo lo cierro, ya no produce petróleo, yo cierro las válvulas, yo simplemente desconecto las bombas que traen el petróleo desde el subsuelo a la superficie y el pozo no produce. Pero son yacimientos que tienen una muy alta presión, que tienen alta temperatura, que vienen con productos contaminantes, agua salada, que vienen con minerales raros, que vienen con azufre, con gas. Y esa es la preocupación de los ambientalistas. Si yo la cierro de una forma antitécnica, entonces eso va a generar problemas de daño ambiental en la superficie. Yo no puedo hacer ese tipo de cierre. Son cierres muy técnicos, hechos por técnicos con equipos especiales. Y después hay que desmantelar toda esta... Siga, por favor, sí. Hay que desmantelar, hay que... Desmantelar todos estos equipos, sacar las tuberías enterradas, traer todas esas tuberías que están a 3 kilómetros bajo el suelo, 3 kilómetros bajo la superficie, traer todo eso, sellar con tapones de cemento, como que yo quisiera borrar del mapa todo esto, hacer revegetación. Es una operación que una consultora nos indicó que se va a tomar por lo menos 10 años. Yo digo, siendo un poco más generoso, 5 años. 5 años, pero va a tomar 10 años. Pero es una locura.
Es una locura, y ya le digo, lo comparo como con un padre de familia que tiene dinero en su casa, claro, y quiere ir a hacer un préstamo o pedir a los familiares que le regalen. claro. Nos estamos muriendo de sed en la fuente mismo. Ahora, ¿cuánta reserva petrolera tenemos en el país, en la totalidad, incluida con el yacimiento ITT? Mire, la reserva es algo dinámico, que depende de la tecnología y de la inversión que se utilice. Lo que no es dinámico es lo que tenemos en el subsuelo. Se ha estimado una cifra en la que no tiene ninguna discusión, porque las mejores empresas del mundo han determinado esta cifra, que es el petróleo en el sitio, el petróleo en el subsuelo. Siempre digo en el subsuelo. La gente no puede decir bajo tierra, no puede decir algo que es increíble. ¿Por qué no hicieron una pregunta tan sencilla? ¿Está usted de acuerdo en cerrar el ITT? Suficiente. Claro. Pero mire lo absurdo de la pregunta. ¿Está usted de acuerdo que el gobierno del Ecuador mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Después le explicaría los términos si tenemos tiempo, pero cada término es una herejía, inejecutable. Pero con respecto a su pregunta, ¿verdad? Tenemos 50.000 millones de barriles en el subsuelo, de los cuales solamente hemos producido 7.000. Imagínense la cantidad que tenemos todavía por producir. millones de barriles de petróleo que están por tierra. Producirse. Si lo traducimos eso a dinero, ¿cuánto sería? Lo que tendemos, toda esa riqueza que tenemos en el país, bueno, que nos ha brindado la naturaleza. Es todo el dinero del mundo, pero si solamente producimos 200 millones de barriles de esos cada año, tenemos 10.000 millones mínimos netos de dólares, 10.000 cada año por los próximos 30 años. Si tenemos la producción actual, pero si en vez de producir 200 millones... Con eso resolvemos todos los problemas que tenemos en el país. Resolvemos deuda externa, deuda interna... Y es una postura dogmática, es una postura un poco radical de los ambientalistas, de los sectores sociales, porque se puede convivir con lo uno y con lo otro, es decir, explotar el petróleo, pero también con la tecnología que se implementa, cuida la naturaleza, o no se puede. Tanto es así que hay ejemplos tangibles en el propio oriente ecuatoriano. El Parque Yasuní es un solo parque, es toda la región amazónica. Si usted sobrevuela las coordenadas del Parque Yasuní y se sale de ella, usted se da cuenta que toda la vida silvestre, la biodiversidad, las plantas, los animales son los mismos dentro y fuera del Parque Yasuní en la región amazónica. Pasa a Perú, pasa a Brasil, es la misma selva. Es un cuento decir que el Parque Yasuní es el que tiene la máxima biodiversidad. No, toda la zona amazónica tiene la misma biodiversidad. Y malintencionadamente, en alguna época de nuestra vida republicana, después de descubrir los yacimientos, después de que descubrimos la riqueza, montaron parques encima de los yacimientos. ¿Quién fue primero, los yacimientos o el parque? El parque lo montaron después arbitrariamente, con coordenadas que no se corresponden con la naturaleza. Son coordenadas arbitrarias. Por ejemplo, la frontera este del Parque Yasuní, que colinda con el Perú. Usted va en helicóptero o en una avioneta y pasa al Perú y ve la misma vegetación. Pero allá sí están explotando el ITT del lado peruano. Hay muchas compañías que tienen concesionadas áreas en el mismo Parque Yasuní del lado del Perú. Claro, en el proceso o en el periodo de la campaña de la consulta popular, justamente habían argumentos de lado y lado, mitos o realidades, sobre todo los técnicos deben de conocer. ¿Qué tan probable es que si nosotros como país no explotamos ese recurso natural, lo pudiera hacer el Perú? ¿Impensable o no? No es impensable porque vamos a tener yacimientos comunes. Como le dije, la frontera Ecuador-Perú es una frontera arbitraria. No es el alto de una montaña, no es un divorcio acuario o un río que pasa entre los dos países. Esa frontera esta es una línea que le dice las coordenadas tal, norte, sur, este, oeste y se traza una línea. Pero si usted está en el terreno se da cuenta que no hay ninguna diferencia entre Ecuador y Perú. Y hay yacimientos que pueden ser comunes.
No digo. O sea, utilizando tecnología, Perú puede explotar el petróleo que está en nuestro territorio nacional. Claro, con pozos horizontales, pozos que en superficie salen desde el Perú. No podrían poner equipos en el lado ecuatoriano, pero en el subsuelo, que no lo ve nadie, pueden desviar el pozo y drenar yacimientos que están del lado ecuatoriano. Claro. Eso es posible y estamos haciendo un terrible daño al país. Primero, porque no explotamos ese recurso natural. Segundo, porque no tenemos los dineros para financiar esta guerra y cubrir el hueco fiscal que tiene el país. Y tercero, que el país vecino puede explotar nuestros recursos. Y el daño es mucho mayor, porque tenemos una ventana como de unos 20, 30 años para explotar nuestros recursos. ¿Es ahora o nunca? Esos hidrocarburos, sin necesidad de intervención de los yasunidos, se van a quedar en el subsuelo si es que no los explotamos ahora. No es que nosotros podemos decir, este petróleo se lo dejamos a los nietos y a las futuras generaciones para que ellos sean ricos. Nosotros no lo somos, pero les estamos dejando de herencia. Eso no es posible. En unos 20 o 30 años las energías renovables nos van a reemplazar. El sol, el viento, el hidrógeno, inclusive energía nuclear, pero energía nuclear de fusión, no de fisión, no rompimiento de partículas, sino unión de átomos. Y cuando seamos reemplazados por ese tipo de energía, el petróleo se quedará en el subsuelo y no servirá para el desarrollo nacional. Ni mundial tampoco. En el mundo, ellos inteligentemente están haciendo una transición energética. O sea, no es que van a las energías renovables inmediatamente, saben que eso es imposible y demasiado costoso. Y entonces empiezan a utilizar con mejores tecnologías los hidrocarburos y van al gas natural, que es también un paso muy importante, porque el gas natural no es contaminante. Perfecto. Termino para empezar con lo que formulé en primera instancia. Sencillo, ingeniero Ítalo Cedeño. El Ecuador entonces debe de replantear la explotación del crudo, que hoy más que nunca lo necesitamos. Enfrentamos una guerra con mafias criminales, tenemos una crisis muy aguda económica y tenemos los recursos bajo tierra. Lo debe replantear, hay varias alternativas. El presidente quiere pedir una moratoria a la Corte Constitucional, es un camino. La misma Asamblea, que fue la que autorizó, y las cosas en derecho se deshacen de la misma manera que originalmente fueron hechas. Le decía, la Asamblea Nacional autorizó la explotación, también la Asamblea Nacional puede decidir continuar. Ellos son los que tenían que decir si se explota o no se explota, porque ellos autorizaron. Tercero, una nueva consulta. Y en mi opinión como técnico, ningún técnico, y además esto puede ser un castigo para un técnico, quitándole su título profesional por no saber hacer las cosas, por una mala práctica, igual que una mala práctica médica. Si quiere mantener el crudo bajo el subsuelo, eso es imposible, eso es inejecutable. Y cuando las cosas son inejecutables no se pueden hacer. Yo no puedo hacer algo que no consultaron, que no fue la respuesta del plebiscito o consulta popular, porque la respuesta fue mantener el petróleo en por una pregunta mal planteada. Ingeniero Ítalo Cedeño, muchísimas gracias por estar en Noticias Oromar y por aclarar algunos temas que son fundamentales. Y ahí están las opciones que precisamente están o recaen en manos del presidente de la República, de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional para hacer ese replanteamiento, porque hoy el país tiene una emergencia, la crisis de inseguridad y la crisis económica, y los recursos están bajo tierra. Replanteemos, busquemos esas opciones para no tener y no enfrentar estos problemas que hoy estamos viviendo lamentablemente los ecuatorianos. A nuestra corta pausa publicitaria volvemos con muchísima más información.